Quiero recordarte esta noche la visión de RTV. La visión de RTV, sé que todos no la sabemos, y es alcanzar el 10% de la población de Aguascalientes para papá. ¿Listo? La misión es que la gente sea salva, restaurada, discipulada y empoderada para servir. Ahorita vamos a entender el concepto general de servir, aunque el nombre de esta conferencia, de esta prédica, se llama Perfecto Diseño y tiene que ver contigo. Dile de al lado, tiene que ver contigo. Y tiene que ver conmigo también, así es. Servir es el sello genuino de un rey. Puedes anotar eso si quieres. Servir es el sello genuino de un rey. Así que todo se resume en servicio, todo se resume en que Jesús vino a servir y no a ser servido. Vamos a comenzar con un poco de historia. Y vamos a comenzar con Abraham sin H. ¿Se acuerdan que después Dios le cambia el nombre y le da promesa y Adán fructifica y le dice que él iba a ser el padre de generaciones? Y mírame, aquí está el resultado de esa promesa. Dios siempre cumple y cada promesa que Dios hace tiene que ver con futuro. Cada promesa que Dios hace tiene que ver con futuro. Y muchas de las promesas que Dios ha dado las estamos viviendo tú y yo hoy aquí. Así que cuando Abraham estaba muy atento a la voz de Dios, le dio esa promesa y le dijo que iba a venir una generación que 400 años después se encontraba en la tierra de Egipto. Ellos estaban viviendo aproximadamente 100 años de esclavitud, así que su mente se empezó a achicar, su mente se empezó a angostar. ¿Has escuchado y has sabido que Jesús ha venido a salvarnos? Y salvación, nos ha enseñado nuestro pastor León, que salvación tiene que ver con expansión de la mente, ¿verdad? Entonces, cuando el pueblo entra en esclavitud, su mente se empieza a cortar, se empieza a achicar. ¿Tú has visto los equinos, los caballos que a veces van en un desfile y les ponen unas cosas como así? Se llaman tapaojos, pero en mi rancho les dicen tapojos, ¿verdad? Y eso es para que no se distraiga y para que tenga una visión corta y no se espante y no se saque de algún movimiento brusco que pueda haber alrededor de él. Pues así le pasó al pueblo. Se puso con la esclavitud unos tapojos y entonces empezó a caminar en una visión angosta, estrecha, en una visión de pobreza. Así que empieza a salir el pueblo de Egipto por el poder de Dios, porque era la promesa que él había dado, que los iba a sacar de esa esclavitud, de esa estrechez. Y empieza a caminar el pueblo por el desierto. Empieza a andar paso a paso, noche a noche, y ¿sabes qué? Y nunca le falta el alimento, y nunca le falta el agua, y nunca le falta el cobijo, porque dice que en las noches había como una llama prendida, una llama encendida que les permitía dar luz y dar calor, y de día, en el calor abrumador del desierto, había una nube sobre ellos. Esa nube los protegía, esa nube les daba cobijo. Pero llega un momento donde Moisés sube al monte para que Dios le diera las tablas de la ley. Y entonces el pueblo que iba siendo guiado por este líder, por esta autoridad que Dios había puesto,
se corrompe. Repite conmigo, corrupción. Le pidieron a Aarón que les hiciera un Dios que fuera delante de ellos. Y entonces, ¿qué habían visto ellos durante todo el camino? ¿No habían visto provisión? ¿No habían visto protección? ¿No habían visto todos los milagros que Dios estaba haciendo en ellos? Y cuando llegan a ese lugar, piden que les hagan un Dios, piden a Aarón que les haga un Dios. En Éxodo 32, en Reina Valera, capítulo 7, te repito, Éxodo 32, versículo 7, dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Entonces el Señor dijo a Moisés en la versión de HH: Anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha echado a perder. Corromper. ¿Qué significa corromper? Hemos escuchado, hemos utilizado mucho esta palabra y hemos dicho que hemos calificado a algunas personas de corruptas, pero hoy quiero aprovechar este momento para decirte que no hay gente corrupta, hay actos de corrupción. Cada uno de nosotros somos hijos con una esencia. Esta es parte de la esencia de este mensaje. Y la esencia que tenemos nosotros es la esencia divina, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que permítete separar cada vez que vayas a identificar un acto que sea diferente a tu naturaleza, a la naturaleza de tus hijos, a la naturaleza de tu esposo, a la naturaleza de tus amigos. El acto no define a la persona, el acto solamente define una acción. Y la corrupción es un acto que no define a nadie. Corrupción es una distorsión de la verdad. Encontré una definición que decía: en lo moral, un hombre corrompido es aquel cuyas costumbres son tan nocivas en sí mismas como una sustancia propensa a podrirse. ¿Te acuerdas que en la versión de HH dice: baja, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha echado a perder? Ok. Desobediencia es corrupción. Ahorita te voy a explicar por qué desobediencia es corrupción. En Efesios 2:10, en Nueva Versión Internacional, dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Te lo voy a leer otra vez y lo vamos a desmenuzar juntos, porque tiene esto mucha enseñanza. Dice nuevamente: porque somos hechura de Dios. Cuando tú haces algo, es de tu hechura. Y hechura de Dios tiene que ver con creación. Y creación tiene que ver directamente con diseño. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Te voy a spoilear esta conferencia, porque este es el final y la esencia del mensaje. ¿Para qué fuiste creado? ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué estás en este lugar? Sé que vienes con un corazón dispuesto cada vez que estás aquí, pero a veces nos extraviamos y no sabemos cuál es la finalidad con la que nosotros nos encontramos en este lugar. Y la finalidad finalmente es dar a conocer al Padre
a través de cada uno de nosotros. Porque dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso quiere decir que buenas obras se relaciona directamente con funcionalidad. Diseño, funcionalidad. Cuando escuchas de un producto nuevo, escuchas hablar de diseño y la funcionalidad del diseño, ¿verdad? Porque si no, no tendría caso que se creara o que se diseñara algo que no se conoce, algo nuevo. Debe de tener una meta, un objetivo, una funcionalidad. Encontré que buenas obras en el Strong tiene que ver con una acción que se lleva a cabo y un deseo interno. Esto es intención y propósito. ¿Te acuerdas que te estoy diciendo que cuál es tu propósito? ¿Para qué fuimos diseñados? ¿Cuál es tu función? Para hacer buenas obras, para dar a conocer al Padre a través de ti, que la gente pueda reconocer, como Jesús dijo, todo el Padre que quieras ver, todo el Padre que quieras ver, está en mí. Teléfono. El teléfono fue diseñado con un propósito, ¿verdad? Con el propósito de hacer llamadas. El coche, para movilizarte de un lado a otro. Diseño, funcionalidad, diseño, propósito. El desarmador y el cincel también tienen una funcionalidad. ¿Cuántas veces hemos utilizado un desarmador como cincel? ¿Y qué ha pasado? Terminamos destrozando el desarmador. Bueno, acuérdate de esto. Cada vez que utilizamos de una forma diferente de la que fue diseñada, se termina descomponiendo, se termina echando a perder, termina apestando. Y es por eso que nuestro pastor nos explicaba, me parece que a la conferencia anterior, donde puede estar echado a perder, puede estar cerrado en una bolsa. Y entonces eso era lo que hacían los sacrificios, cubrían el pecado. Pero cuando tú volvías a abrir esa bolsa, apestaba, porque seguía lo echado a perder ahí adentro. Pero cuando vino Jesucristo, dice que fue un solo sacrificio, no para cubrir, sino para quitar lo que estaba echado a perder. Así que tú y yo formamos parte de una nueva naturaleza. Tú y yo formamos parte de una nueva creación. Tú y yo formamos parte de una nueva funcionalidad. Y ahora tu naturaleza manifiesta la misma naturaleza de Dios. ¿En qué momento Dios da a conocer que no le agrada la idolatría? Porque eso fue lo que estuvo pasando con el pueblo de Israel. ¿En qué momento Dios da a conocer esto? Y fue una pregunta que Espíritu Santo me dio cuando estaba preparando esta charla. Y dije, ahora sí, ¿en qué aprieto me metiste? Porque no sabía la respuesta. Pero ¿sabes qué? Me volvió a hablar y me dijo, desde un principio, cuando creé a Adán y le dijo, me parece que está en Génesis 2, donde dice, podrás comer de todo árbol, menos de este. Si así lo haces, morirás. Todo está interconectado.
Dios ya había creado la interconexión antes de que apareciera el Internet. Tú y yo estamos conectados con gente que ni siquiera conocemos. Todos vamos en el mismo barco y este barco se llama humanidad. Este barco se llama planeta. Estamos interconectados en lo material y en lo espiritual. Estamos conectados con el Padre porque el Padre y yo uno somos. El día con la noche. Comer nutritivamente, ¿con qué está conectado? Con la salud, ¿verdad? Todo está interconectado. Y también cuando Dios dice de ese árbol no comerás, tiene que ver con esa salud que Dios estaba preparando para todos nosotros desde un principio, que ese era el plan, que tú y yo gozáramos de total plenitud. Pero hubo un momento en que hubo desobediencia, corrupción, y entonces todo cambió, pero no te pongas así, no estamos tristes, estamos contentos porque nuestra nueva naturaleza está en Dios, está en Cristo. Solamente quiero un poco darte el contraste. Dice que los contrastes ayudan para clarificar. El contraste de la contraparte de lo que somos ya. Y quiero clarificarte esta parte para que la puedas identificar y que siempre puedas caminar por el camino correcto. ¿Listo? Comes lo que crees. Comes a lo que le pones atención. A lo que le pones atención, obedeces. Porque obedecer, ¿qué quiere decir? Escuchar con atención. Entonces, el principio de esto fue que comieron del árbol que no debían de haber comido. Desobedecieron. Todo lo que obedeces es lo que escuchas. En la mañana teníamos una plática, mi esposa y yo, súper interesante, ¿verdad, mi amor? Y estábamos concluyendo esta parte, donde a veces nos confundimos y decimos, ¿fue la voz de Dios o no fue la voz de Dios? ¿Es bueno el mensaje o no es bueno el mensaje? Y te das cuenta a qué nivel estás poniendo tú esa palabra, al mismo nivel. Y no están al mismo nivel porque Dios dijo que ya está vencido el enemigo de Dios, que está bajo nuestros pies. Tú no puedes dar crédito, tú no puedes, dijo el pastor, tú no puedes abrazar esas ideas. Tú no puedes escuchar esas ideas porque no están al mismo nivel. Todo, dice que todo viene de Él, que todo es de Él y que todo es para Él. Todo es por Él, en Él y para Él. Así que cada vez que tú escuchas una palabra y tú la escuchas con los oídos de Dios, vas a poder sacar siempre cosas buenas, cosas positivas. No importa que las circunstancias sean adversas. No importa que lo que estés pasando a ti, a tus sentidos, parezca desfavorable. Pero cuando tú le das credibilidad a la voz de papá, a la voz que proviene de Él, en esencia, por naturaleza, por diseño, es un mensaje poderoso, es un mensaje bueno. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo que comes, tú lo crees. Que lo que escuchas, eso es en lo que te conviertes. Lo que escuchas es como te comportas. Y comportamiento es resultado de
identidad. Y si tú empiezas a escuchar la voz que no debes de escuchar, tu identidad va a ser lo que comes. Así que tu identidad sea lo que comes, no lo que comes. ¿Ok? ¿Un yeah? ¡Yeah! Ok. Bueno. Lo que adoras. Adoración. ¿Te acuerdas qué quiere decir adoración? Adoración quiere decir servicio. O servicio quiere decir adoración. Y en lo que adoras, en eso te conviertes. Quiero que anotes no quiero, te invito a que anotes Salmo 115. Y te lo voy a leer todo. Y agárrate tu asiento. ¿Ya lo tienes? Salmo 115, desde el versículo 1. Y te lo voy a leer en Reina Valera. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos, ¿estás bien agarrado de tu asiento? Semejantes a ellos son los que hacen, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Seguimos hablando de obediencia. Confianza tiene que ver con obediencia también. Desobediencia, ya comprendimos y vamos a apuntar que obediencia nos lleva a donde entendimiento no nos lleva. Pero desobediencia te lleva a idolatría. Obediencia está conectado directamente con fe. La fe sin obras es muerta. Las obras, nos enseñaba el pastor León hace 8 días, me impactó lo que dijo. Dijo, las obras son las patitas de la fe. Así que no puede ir una sin la otra. Acabo de leer terminar de leer el libro de Yonggi Cho, El tercer ojo, y en uno de los capítulos él dice, ¿qué es primero? ¿La fe o la obediencia? No pretendo hacer un dogma de esto, sin embargo, Yonggi Cho lo plantea como que primero es la obediencia. Puedes concluir, puede ser primero la fe, puede ser primero la obediencia, pero lo que sí debes de concluir es que van las dos de la mano, no puede ir una sin la otra. ¿Te acuerdas hace ratito que te estaba diciendo que todo está interconectado? No puede haber día sin noche, no puede haber fe sin obras, no puede haber fe sin esas patitas.
Y en eso se refiere la palabra cada vez que dice de obras. No tiene que ver con el esfuerzo que tengas que desempeñar para ganarte algo, porque todo ya está dado. Nosotros somos hijos herederos. Y necesitas aplicar esa obediencia para que puedas ver el resultado de la fe. Vamos a regresar un poquito a idolatría. ¿Te acuerdas el pueblo de Israel lo que estaba haciendo después de ver milagros, después de ver provisión, alimento, todo? Cayó en idolatría. Infidelidad es igual que idolatría. El pueblo le fue infiel a Dios. Idolatría es igual a infidelidad. Idolatría es una adoración desviada. ¿Estás anotando? Yo tuve que anotar mucho, ¿ok? Para no perderme. Idolatría es adoración desviada. Por eso, la idolatría es un acto de corrupción. ¿Te acuerdas que empezamos con eso? Que corrupción echa a perder y lo echado a perder apesta. Y vamos bajando de desobediencia, ¿verdad? Estamos hablando de desobediencia, idolatría, desviación en la adoración. Si idolatría es infidelidad, entonces idolatría es igual a adulterio. Adulterio busca llenar sus necesidades fuera de Dios. Y esto tiene que ver con necesidades profundas. Cada uno de nosotros en nuestra carnalidad tiene vacíos, lo que tú y yo conocemos como vacíos, que se llaman necesidades profundas. Y el origen de todo eso fue el día de la corrupción, el día de la desobediencia, el día en que Adán decidió comer del fruto, comer, creer, identidad, decidió comer del fruto que Dios le dijo que no comiera. Infidelidad te lleva a inmoralidad de todo tipo. Y volvemos a corrupción. Infidelidad te lleva a inmoralidad de todo tipo. Desobediencia es igual a perversión. ¿Sabes qué es perversión? Perversión es la distorsión de la verdad. Perversión es distorsión de diseño. Perversión es una verdad alterada. Y la esencia de la perversión es la maldad. La esencia de la corrupción fue desobedecer desde un principio para destruir la creación que Dios había hecho. ¿Está cayendo el 20? ¿Estás aquí? Entonces, la esencia de la perversión es maldad. ¿Te acuerdas que la palabra habla de iniquidad? Esa es la esencia de la perversión, la iniquidad. La maldad es el acto de la iniquidad. Así como benignidad es nuestra esencia, es lo que hay en nuestro corazón,
La bondad es la acción de eso bueno que hay en nosotros, de esa paz que hay en nosotros, de Espíritu Santo, de Jesús, de Dios en nosotros. Así como benignidad es la esencia, iniquidad es el opuesto. Es la esencia de la maldad. Es la esencia de perversión. Quiero contarte un poquito de mi experiencia en este caminar a través de la palabra. Hemos estado leyendo. ¿Cuántos siguen leyendo la Biblia? ¿La Biblia en un año? Muy bien. No pregunto cuántos empezaron, ¿verdad? Sabemos cuál es el promedio de bateo. Sabemos que muchos empezamos y a veces no es sencillo continuar. Pero te invito a que quizá retomes. Estamos casi a medio año. Puedes retomar y continuar, no donde te quedaste, sino donde vamos. Y el siguiente año te pones a mano, pero no lo dejes, no tires la toalla, continúa. Quiero platicarte rápidamente. Cuando empecé a leer Reyes, cuando empecé a leer Crónicas, empecé a ver que había un esquema donde decía, fulanito de tal, rey de tal lugar, hijo de fulanito de tal, hijo de la mamá fulanita de tal, fue desagradable a los ojos de Dios. Asimismo también decía de muchos reyes que eran agradables a los ojos de Dios, pero ¿sabes qué? Me sorprendía que a la mitad del camino se corrompían. A la mitad del camino caían en idolatría, ¿verdad? Estamos hablando. Caían en infidelidad. Estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Y entonces terminaba el libro diciendo que fue desagradable a los ojos de Dios. Y empecé a leer el rey David y dije, wow. Y empecé a leer el rey Salomón y dije, wow. Y vi las visiones que empezó a darle y vi toda la gente que acudía a él para que a través de esa palabra de sabiduría que Dios le daba, la gente recibiera respuesta. Dice que toda la gente iba a preguntarle y todas sus preguntas eran contestadas. Palabra de sabiduría. Pero al final de la vida de Salomón, dice que se unió en matrimonio con los pueblos que en un principio Dios le había dicho que no se uniera. Desobedeció. ¿Y sabes qué? Se corrompió. ¿Y sabes qué? Idolatró. ¿Y sabes qué? Fue infiel. Y le dije a mi esposa Clau, ¿qué? ¿Qué me espera a mí como simple mortal? Evidentemente no estaba yo en posición de hijo, ¿verdad? Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Mi esposa muy sabiamente me dijo, bueno, pues eso solamente quiere decir una cosa, que nuestros ojos deben de estar puestos solamente en una persona, que es Jesús. Cuando tú pones los ojos en alguien carnal, siempre te vas a sentir defraudado. No por la persona, sino porque no va a llenar tu vacío, porque por eso te estás poniendo los ojos en esa persona. Le estás poniendo una carga que no le corresponde. Y quiero terminar con esto. Vi una representación, cuando vi idolatría, cuando vi todo esto, cuando vi adoración a quien no había de adorar, dije, ¿qué pasa? ¿Qué me quieres decir? ¿Por qué toda la vida de los reyes? ¿Por qué toda esta parte donde ellos se corrompen? Y Dios me puso una imagen de una representación que vi un día del hijo pródigo. Y era de la siguiente manera. El pastor que le estaba narrando le estaba actuando, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo, ¿ok? Y entonces estaba el hijo pródigo,
y estaba el papá. Hijo mío, solamente quiero que sepas que donde quiera que vayas, recuerdes quién es tu Dios. Sí, papá, gracias, esa herencia, tú sabes, voy a conquistar el mundo, papá. Por supuesto que el papá sabía lo que iba a pasar con ese hijo. Él no estaba nada entusiasmado en darle esa herencia, pero él estaba en su derecho legal de pedir lo que le correspondía. Y su papá amorosamente se la dio. Tú sabes cuál es el resto de la historia. Tú sabes que ese hijo, cuando se le vino a su mente, quiero que recuerdes quién es tu Dios. Se le vino también que tenía un padre, se le vino también que tenía un proveedor. Y dijo, si tan solo como los esclavos de mi padre pudiera yo vivir. Y regresó y el padre lo recibió como a un verdadero hijo, no como a un esclavo. Como lo que tú y yo somos, hijos no esclavos, con una visión abierta, con una visión expandida, con un corazón expandido. Y ya por último, Dios quiere que sepas que donde quiera que vayas, que donde quiera que estés, siempre recuerdes quién es tu Dios. Que lo que quiera que escuches, siempre recuerdes quién es tu Dios. Que lo que quiera que hables, siempre recuerdes quién es tu Dios. Y que nunca te desvíes de ese camino. Pude ver en esos reyes que cuando se separaban de Dios, había desviación en sus vidas. Había desviación de su propósito. Su propósito de muchos de ellos no lo cumplieron. Pero ¿sabes qué? Por eso está escrito, para que tú y yo comprendamos eso y no caigamos en los mismos errores. Para que podamos tener esa revelación de la que Dios quiere que tú y yo tengamos. La revelación de que eres hijo, de que eres hija y de que vas a dar a conocer al Padre a partir de hoy. Donde quiera que estés, porque donde quiera que estés, recuerda quién es tu Dios. Muchas gracias. Tell me, how did I get here? I can't breathe. 'Cause I'm at the bottom of all of the things I let control my heart.